Hola, ¿cómo están? Bueno, como quedamos, eh, voy a subir esta serie de videos donde voy a desarrollar los ejes del trabajo práctico número 3. Es decir, ustedes tienen que resolver la actividad número 3 y después tienen que mirar este video para corregir esa actividad y para ajustarla. Es decir, y tienen que ajustarla en base a estos ejes. Yo lo que voy a hacer es no voy a desarrollar toda la resolución de los puntos, pero sí los ejes principales por donde ustedes tienen que orientar la resolución. Así que bueno, lo voy a hacer a partir de, sí, 3 videos, ¿no? Eh, en los cuales vamos a abordar el modelo de desarrollo neoliberal, que se extiende desde 1976 a 2001. No voy a entrar en mayores precisiones, bueno, me voy a centrar en el trabajo, porque bueno, todo lo que tiene que ver con el modelo neoliberal, con este periodo, lo vimos en las clases teóricas. Entonces voy a ser bien concreto y voy a ir al trabajo práctico. Nosotros trabajamos el modelo neoliberal que va de 1976, decía, cuando sucede el último golpe cívico-militar en el último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina y finaliza con la crisis sistémica de 2001, la crisis económica, política y social. Bueno, este periodo lo abordamos a partir de 3 etapas. Una que tiene que ver con lo que fue la dictadura cívico-militar, una segunda etapa que tiene que ver con el retorno democrático y el gobierno de Alfonsín, y una tercera etapa que comprende los gobiernos de Menem y el gobierno corto breve de la Alianza. Así que bueno, en este video voy a trabajar lo que tiene que ver con la dictadura cívico-militar, los puntos que tienen que ver, del trabajo que tienen que ver con la dictadura cívico-militar. Así que bueno, aguárdenme que voy a compartir pantalla. Bueno, hay un primer punto que tiene que ver con los procesos que fueron parte, sí, los procesos que fueron parte del cambio de estrategia del capital internacional ante la crisis del capitalismo a mediados de los 70. Bueno, esto ustedes lo trabajan con el texto de Vázquez y Abramovich. Eh, y esos procesos que ustedes tienen que desarrollar son estos, ¿no? Están bien desarrollados ahí en el texto, ustedes tienen que leer el texto, desarrollarlo. Y bueno, son puntualmente estos tres. El capital transnacional lo que busca es recuperar tasa de ganancia y eso lo hace a través de el deterioro, el empeoramiento de los salarios y de las condiciones laborales. Otro proceso que tuvo lugar fue la deslocalización, es decir, el traslado, las empresas, las grandes empresas multinacionales trasladaron la producción desde los países centrales a países donde había menos costos laborales, ¿no? En las clases teóricas vimos, ¿no? Países asiáticos, países del sudeste asiático, China, México, bueno, la producción global se trasladó, gran parte de la producción global se trasladó hacia estos países donde había menores regulaciones laborales y, por lo tanto, menores costos laborales. Y el otro proceso tiene que ver con la valorización financiera a nivel global, ¿no? La financiarización. Predomina el capital financiero sobre el capital productivo. Y esto se dio, como vimos, a partir de diferentes sucesos como, bueno, la devaluación del dólar, la crisis del petróleo, que bueno, eso lo trabajamos en la clase teórica. Ustedes desarrollen el trabajo
en base a los textos, a la bibliografía y en base a lo que nosotros trabajamos en la clase teórica, ¿no? En base a los apuntes que hayan tomado de las clases teóricas. Así que bueno, eh, estos son los tres procesos eh, mediante los cuales el capital transnacional eh, reorganiza las condiciones de la economía mundial. El segundo punto tiene que ver con los principios de condición para que estos procesos pudieran llevarse a cabo en diferentes países, ¿no? ¿Cuál era el principio de condición? ¿Y en qué consistieron las reformas o programas neoliberales? Bueno, el principio de condición era el cambio del modelo de desarrollo. Debía cambiarse el modelo de desarrollo vigente y pasar a un modelo de desarrollo de carácter neoliberal. Ese era el principio de condición. Es una pregunta sencilla esa, ¿no? Eh, Ahora, el modelo de desarrollo neoliberal conlleva una serie de reformas y programas. Y ahí en el texto están bastante claras y tienen que ver con esto, ¿no? Con la apertura comercial y financiera. Cuando hablamos de apertura comercial, hablamos de apertura de las importaciones. Y cuando hablamos de apertura financiera, hablamos del ingreso de capital financiero, capitales especulativos. Privatizaciones, es decir, la venta de las empresas estatales a grupos eh, eh, empresariales privados. La desregulación de los diferentes mercados, del mercado de trabajo, ¿no? A partir de la flexibilización laboral, la desregulación de los controles estatales, de diferentes controles estatales. Y bueno, y el cuarto componente del programa neoliberal es el ajuste fiscal y monetario, ¿no? La reducción del gasto público y el control de la inflación. Bueno, esto ustedes desarrollen sobre estos cuatro ejes que están bastante claros ahí en el texto de Abramovich y Vázquez. Después tenemos el punto 3 que tiene que ver con las causas internas y externas del golpe cívico-militar. ¿Y por qué se habla de golpe cívico-militar? Bueno, las causas externas tienen que ver con esto que vimos antes, ¿no? Que vimos en el primer punto, con el cambio en las condiciones de la economía mundial. Es decir, la crisis del capitalismo implicó un cambio de condiciones en la economía mundial, que son, que tienen que ver con estos procesos que ustedes vieron en el primer punto. Así que desarrollen sobre eso las causas externas. Las causas internas, yo hablé de las causas internas en la clase teórica. Eh, la causa interna principal era la violencia política. La violencia política que se había desatado desde la efervescencia política, la movilización política y la violencia política que se había desatado desde finales de la década del 60 y bueno, y que se había recrudecido en los primeros 5 años de la década del 70. Nosotros esto lo vimos en la unidad 2, ¿no? Cuando hablamos de violencia política, hablamos de la aparición de organizaciones armadas, de grupos guerrilleros, organizaciones armadas del peronismo, organizaciones armadas de la izquierda trotskista. Bueno, eso había conllevado una enorme violencia política que se había profundizado en los 70, mucho más a partir de lo que fue la violencia política entre diferentes facciones del peronismo, entre la derecha y la izquierda peronista, ¿no? Nosotros vimos, ¿no? Grupos como de la izquierda, ¿no? Vimos que el principal grupo armado era Montoneros, pero bueno, por el lado de la derecha peronista aparece la AAA. Bueno, todo esto genera eh,
una enorme espiral de violencia y bueno, le da pie a la dictadura le da un argumento a la dictadura a los militares en realidad, para llevar adelante el golpe de Estado. Ahora, esto no aparece en el texto, lo mencioné en clase, lo vuelvo a mencionar ahora. Eh, Está bien, el argumento de los militares era terminar la violencia política, terminar con la guerrilla, con lo que ellos llamaban subversión. Ahora, detrás de este argumento había otro objetivo, que era el objetivo más importante, ¿no? Y era un objetivo que se habían propuesto grupos, yo decía, los, los grupos que en la dictadura cívico-militar no estaba compuesta eh, por grupos, por un grupo homogéneo de sectores, sino que había diferentes sectores y había diferentes intereses. Ahora, dentro de la dictadura había grupos militares, empresariales, políticos y eclesiásticos, ¿no? Que se habían propuesto un objetivo de fondo, que era el principal objetivo, que era cambiar de raíz la estructura política, económica y social argentina. Es decir, había que eh, eh, cambiar las bases económicas, políticas y sociales de la Argentina de ese momento. Eh, es decir, revertir lo que había generado la ICI. La ICI que había, eh, a partir de lo que fue el modelo industrial, el modelo de desarrollo industrial, produjo enormes transformaciones. eh, bueno, lo económico ni hablar, con la aparición con el desarrollo de la industria, pero después en lo social, ¿no? Con la aparición de los obreros industriales y con eh, el- el- una enorme fortaleza, ¿no? De los obreros industriales, de los sindicatos y en lo político con lo que fue el peronismo, ¿no? Bueno, eso debía ser revertido. Por lo tanto, el argumento era terminar con la guerrilla, terminar con la subversión, pero con la guerrilla, con la subversión, llegaron es decir, con los grupos armados, ya para 1978-79, los grupos armados estaban neutralizados. Eh, no obstante, la dictadura continuó y se extendió hasta 1983. Bueno, porque había un objetivo de fondo, que era cambiar esto que dije antes, y lo vuelvo a remarcar porque es importante, cambiar la estructura económica, política y social de la Argentina. Es decir, había que revertir la estructura que había generado la ICI. Por lo tanto, había que disciplinar a los obreros, ¿no? Y para disciplinar a los obreros, para debilitar a los sindicatos, había que cambiar la estructura económica, es decir, erosionar el modelo industrial. Y bueno, esa erosión del modelo industrial iba a debilitar a los sindicatos, por lo tanto, iba a debilitar a los obreros, y esto debía complementarse con la represión, ¿no? Con la represión que llevó adelante la dictadura que nosotros vimos, ¿no? Que conllevó violación de los derechos humanos, ¿no? Y con la metodología que nosotros también vimos, ¿no? La desaparición de personas, la detención ilegal en centros clandestinos eh, de detención, eh, y bueno, la muerte, la desaparición, el robo de bebés, bueno, todo esto eh, para la dictadura, ¿no? Para los militares era es decir, para cambiar la matriz
de la organización nacional, era necesario todo esto. Bien, y hablamos de golpe cívico-militar, de dictadura cívico-militar, por algo que se desprende de lo que venía diciendo, ¿no? Que está bien, los militares fueron los que llevaron adelante el golpe, los que tomaron el gobierno, pero fueron acompañados por sectores civiles, por sectores empresariales, por sectores políticos y por sectores eclesiásticos. Cuando digo sectores eclesiásticos me estoy refiriendo a la jerarquía de la Iglesia Católica de la Argentina. Bien, vamos a ir al... ¿Qué me pasó? Esperen que... Ahí. Vamos a ir al punto 4, ¿no? Que tiene que ver con las políticas económicas que implementó la dictadura y con las consecuencias que tuvieron. Eh, Bien, las políticas económicas de la dictadura, esto también lo trabajan desde el texto de Vázquez y Abramovich, fueron estas. Desarrollen con lo que vimos en clase y con el texto sobre estos ejes, ¿no? La apertura comercial, es decir, la apertura comercial eh, que implicaba la importación, la apertura a la importación de productos extranjeros, la desregulación financiera, ¿no? Fue otra de las políticas. Eh, Medidas cambiarias, ¿no? Las medidas cambiarias fueron, las medidas cambiarias fue otra de la política económica de la dictadura que conllevó eliminación de los controles cambiarios y la implementación de la tablita de Martínez de Oz, es decir, una tablita en la cual era la herramienta para llevar a cabo de evaluaciones programadas de forma mensual, ¿no? Eh, y bueno, y la otra medida fue el control salarial. El control salarial, el control de los salarios, ¿no? A partir de lo que fue el congelamiento de los salarios, la abolición del derecho a huelga y la supresión de los convenios colectivos de trabajo. Todas estas medidas, como decía antes, ¿no? Todas estas medidas fueron posibles a partir de la enorme represión que se llevó adelante sobre los sectores obreros, no solamente sobre los sectores obreros, sino sobre, porque la represión se llevó adelante sobre sectores obreros, estudiantiles y muchas personas inocentes que no formaban parte de ninguno de estos grupos, ¿no? Entonces, pero bueno, todas estas políticas fueron eh, posibilitadas a partir de la represión. Y bueno, la consecuencia de esas políticas, bueno, fueron estas, que también están muy claras en el texto. La apertura comercial generó desindustrialización masiva, ¿no? Poner a competir indiscriminadamente los productos industriales argentinos con los productos extranjeros generó una erosión del tejido industrial. Lo que tiene que ver con el control salarial generó una redistribución regresiva del ingreso, es decir, se deterioraron los ingresos de los trabajadores y los grupos económicos concentrados fueron los grandes beneficiados, ¿no? Los que eh, obtuvieron una enorme rentabilidad. Eh, y la otra consecuencia fue el endeudamiento externo. El endeudamiento externo que eh, tuvo diversas causas. La principal causa fue la especulación financiera. La especulación financiera que se llevó adelante a través de esto que se conoce como bicicleta financiera, ¿no? Y aparece explicado ahí en el texto y acá en la filmina lo ven explicado de forma sencilla a través de cuatro fases, ¿no? Bueno, el endeudamiento, la principal causa del endeudamiento fue
fue la principal causa, no fue la única, pero fue la especulación financiera. Y para que tengamos cuenta de la dimensión del endeudamiento, ¿no? Del endeudamiento que llevó adelante la dictadura, vemos que Argentina en 1976 eh, debía 8.000 millones de dólares, ¿no? Cuando comienza la dictadura. Y en 1983, cuando retorna la democracia y finaliza el gobierno dictatorial, Argentina debe 45.000 millones de dólares, es decir, se multiplica la deuda externa por 5, ¿no? Esa es una consecuencia nefasta de la política económica de la dictadura. Así que bueno, hasta acá trabajamos los puntos que tienen que ver con la dictadura cívico-militar. En el video que sigue vamos a trabajar el retorno democrático y el gobierno de Alfonsín. Así que bueno, em, seguimos trabajando con los restantes videos. Un abrazo.